Y lo que sigue estando es la incertidumbre económica de hace un rato ya, y nos viene muy bien, siempre es un golazo poder profundizar, encauzarnos un poquito en base a lo que conversamos con economistas, con los que saben de la materia. Nosotros seguimos muchísimo el laburo, el gran laburo que hacen desde el estudio, los estudios, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. La verdad que son muy completos, son muy claros. A los que no entendemos tanto nos ayudan a entender un poco más. Y quien es su economista jefe es Nicolás Pertierra. Él está con nosotros para charlar un ratito. Hola Nicolás, acá Esteban de Cítrica. Gracias por estar. Buen lunes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, gracias a ustedes por comunicarse. A vos, Nicolás, por el tiempo, prometemos no sacarte mucho de él, pero conocer tu lectura de un par de temas. Primero te planteo una pregunta que sigue vigente, pero que por ahí es un término que se perdió un poco con la vorágine de los días, pero es bastante importante de comprender, que es los comentarios que hizo Cristina en varias ocasiones sobre el problema de una economía bimonetaria, y cómo eso, para algunos analistas, fue la excusa para reunirse con Carlos Melconian, para saber qué opina de la economía bimonetaria. Por ahí es una pregunta demasiado amplia, por ahí me voy muy a la raíz, pero ¿qué es una economía bimonetaria y por qué sería un problema? ¿Vos qué opinas al respecto? No, está bueno el punto de partida, porque me parece que tiene que ser también del diagnóstico del que parte cualquier programa económico que intenta lidiar de alguna manera con la economía argentina. Ajá. Porque si no se tiene en cuenta esta dimensión, se cometen los graves errores como pueden ser los que hizo Juntos por el Cambio, al confundir la deuda en pesos con la deuda en dólares, claro, digamos, considerando que eso es lo mismo cuando evidentemente no lo es, y le agrega una restricción más a la economía argentina, porque no solo tiene que mantener estable una determinada cuenta en pesos, sino también una determinada cuenta en dólares, claro, que tiene sus particularidades, ¿no? Claro. Sabemos que en nuestro caso la fuente de esa cuenta en dólares está básicamente asociada a nuestras exportaciones comerciales, pero nuestras demandas de esos dólares tienen que ver con no solo las importaciones comerciales, sino con los servicios, con el ahorro principalmente, y para cuestiones financieras, que eso es, yo diría, el gran problema que tiene hoy la economía argentina. Hizo una mención también interesante al diagnóstico que tenía Marcelo Diaman durante los 60, 70 y 80, y la diferencia desde ese momento hasta acá es que esta cuestión financiera se ha vuelto cada vez más relevante, ¿no? Como fuente de demanda de dólares, cosa que por ahí uno siempre dice, bueno, pero si exportamos más de lo que importamos. Bueno, eso es una parte, es la parte comercial. ¿Qué pasa con la parte financiera? Sigue siendo, me parece, el talón de Aquiles y el agujero negro de los dólares de la economía argentina. Y Nicolás, en ese sentido, se me ocurren, lo formulo como pregunta, dos ejes, incluso lo había mencionado el presidente, por ahí no de la mejor forma comunicacionalmente hablando, pero esta crisis de crecimiento, que es cuando, que vos lo sabés mejor que yo, pero por ahí si alguno no está en tema, cuando se comienza a mejorar la producción y de golpe como producción logística hay que importar para mantener ese ritmo y necesitamos dólares, y por el otro lado el poco valor técnico y simbólico que tiene el peso argentino. Digo, ¿esos son los dos motores que explican esta dependencia del dólar y ese bimonetarismo, o hay otros más relevantes? ¿Cómo es eso? Sí, el que vos mencionabas, y es siempre como un rasgo estructural de la economía argentina, tiene que ver con el comercial que decíamos antes, ¿no? Claro. Crecer un punto de crecimiento, como se mide habitualmente, que el PBI crezca 1%, suele impactar tradicionalmente en un aumento de las importaciones de un 3%, claro, ¿no? Ahí está la clave. Crecer un punto implica que crezcan 3 las importaciones. Si yo quiero crecer 4%, bueno, las importaciones van a crecer 12% o tal vez un poco más. Ahí está el kit de la cuestión, porque claro, las exportaciones no crecen por lo que nosotros crezcamos, sino por los precios principalmente y la demanda, digamos, del resto del mundo. Digamos, ahí está el kit de la cuestión, y lo que le agrega muchísima más volatilidad a eso son los movimientos financieros, ¿no? Por eso es tan importante administrar y regular los flujos financieros, porque si no tenés
entradas fenomenales de dólares, como por ejemplo se dio con el endeudamiento, y en simultáneo también puedes tener una salida fenomenal de dólares de un día para el otro, digamos, ¿no? Si no hay regulaciones ahí que más o menos moderen eso. Nicolás, estamos conversando con Nicolás Pertierra, es economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Es muy completo el laburo, es muy accesible, realmente es para destacar y nos ayuda a entender un poco más lo que sucede. Quería hablar también un poquito, abrir una ventana de alquileres, que es algo que ustedes cubren bastante, pero cierro esta parte quizás de estrictamente la macro, para consultarte durante la noche del domingo, donde fue la renuncia de Guzmán el día anterior y la designación de Batakis. Se habló mucho de la imagen que le damos al mercado, cómo reacciona en el mercado, qué gestos se le da al mercado. Por ahí a veces lo ponderamos mucho o por ahí no lo suficiente. ¿Existe una acción lineal entre qué pasa en la política y la imagen que da el mercado, o es un poco más complejo? ¿Cómo funciona? Porque parece muy abstracto a veces, ¿viste? Sí, es abstracto, pero bueno, en la última semana se dio como la corrida financiera, que se dio sobre todo contra títulos de deuda del gobierno en pesos. Bueno, eso generó una incertidumbre que veamos si no terminó impactando en los precios, ¿no? Digamos, sí. Ahí hay una correa de transmisión también muy directa entre esa estabilidad financiera y la del día a día. ¿Cuál es el problema? Bueno, que en esta estabilidad financiera no participamos todos, ¿no? La mayoría de nosotros no está operando ni bonos, ni títulos, ni acciones, ni en la bolsa, la miramos de afuera, la mayoría. Ahí es donde se hace muy asimétrico y muy desigual también las cuestiones de poder, porque cómo termina la estabilidad de un gobierno se termina resolviendo muchas veces más en función del cómo te ven los mercados que cómo sea el pulso de la calle en realidad, ¿no? Ahí hay una asimetría muy fuerte. Y te comparto dos lecturas, cerrando el tema de la macro, pero dos voz populi, si querés, que una era la reunión de Melconian con Cristina, o Cristina con Melconian, mejor dicho, como un guiño a los mercados y un abordaje al bimonetarismo, y aparte este dicho del gobierno de hay un crecimiento en la producción y un crecimiento en las exportaciones, pero no derrama, en un término económico medio polémico, pero no derrama sobre el resto de la población. ¿Crees que esto es así? ¿Cómo ves esos dos factores diferentes entre sí, pero dentro de la economía? Mira, respecto de los diálogos que tiene Cristina, a mí me parece que por eso son mucho más habituales los diálogos con referentes que tiene, por decirlo así, del otro lado de la grieta, que lo que a veces se cuenta, ¿no? Claro. Porque en lo que Biden estuvo 2 veces con el embajador de Estados Unidos, estuvo con la representante, no sé el nombre exacto, pero de la delegación del ejército de Estados Unidos en América Latina, con Melconian, y cada vez que ha tenido la oportunidad, no sé, Guado de Pedro, por ejemplo, estuvo también, y lo mencionó la vicepresidenta, en cumbres de los empresarios más selectos de la Argentina. Me parece que ahí es mucho más fluido el diálogo que lo que realmente se toma en cuenta a veces, ¿no? Llama la atención, ocupa los títulos, pero en realidad es de lo más habitual. Sí, totalmente. Y respecto a lo de la producción que no derrama, ¿crees que es tan así o hay algo que no vemos? Esto de crece el país pero no cae sobre los que más lo necesitan. No, eso es indudable que es así, porque hoy la situación respecto al valor de lo que producimos es una situación, yo te diría, intermedia entre 2018 y 2019. Estamos un poquito mejor que en 2019, claramente, estamos un poquito peor que en 2018, pero lo que pasa es que eso que producimos se está distribuyendo de forma también muy desigual. Claro. Porque, y hago un paralelismo medio técnico o academicista, pero que es importante. Obvio. ¿Qué es lo que define quiénes se quedan con ese valor que se genera, con ese valor que se produce? Son los precios relativos, digamos, ¿no? Los precios asignan en un sistema capitalista ganadores y perdedores, es así. Hoy el salario, por el precio que tiene, el precio relativo con respecto a los otros bienes de la economía, está muy devaluado, muy retrasado, digamos, ¿no? ¿Qué implica eso? Que los que viven un salario salgan bastante más perjudicados que los que producen por ahí alimentos, vestimenta, y bienes agropecuarios o energía, digamos, ¿no? Esa es la ecuación del rol de los precios, digamos, asignar ganadores y perdedores.
Es siempre muy esclarecedor realmente hablar con gente del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Nicolás, cerrando, pero hay un informe que ustedes han hecho que es interesantísimo sobre un monitoreo constante de los alquileres para quienes somos inquilinos. Tener esa base es imprescindible porque entendemos, si me permitís el francés, lo jodido que está todo. El salario mínimo vital y móvil hoy representa el 104,6% de alquilar un monoambiente en Cava. O sea, un salario mínimo vital y móvil no te alcanza para alquilar un monoambiente en Cava y las expensas se comen un 15%, creo, del alquiler total. Esta situación, que ya de por sí es mala, ¿no? Pero ha ido empeorando, hay una leve mejora, la cosa se ve mal, el horizonte se ve un poco más promisorio. ¿Cómo abordan estos datos tan duros? Bueno, para hacer una película de esa relación, ha estado peor. Digamos, hoy el salario mínimo vital y móvil, como decías, está un pelito por arriba del monoambiente, pero ha llegado a representar el salario mínimo un 80% del valor de un monoambiente, ¿no? En fines de 2020, un número realmente complicado. Viene mejorando esa relación, pero falta muchísimo. La realidad es que falta muchísimo. Nosotros lo que hacemos es un aporte a un mercado y a una situación también, porque no es solo un mercado, digamos, estamos hablando del derecho a la vivienda, sobre todo, no es solo una mercancía, pero a cómo funciona un mercado bastante oscurantista, digamos, ¿no? Porque no hay muchas estadísticas del sector. De hecho, nosotros con lo poco que hay disponible tratamos de armar un indicador que son los precios a los que se publican los alquileres, que es un dato me parece importante a tener en cuenta, ¿no? Porque es algo que no está regulado ni en la ley vigente, ni en la ley anterior, ni en ninguna de las discusiones. ¿Qué pasa con los contratos que se vencen, no? Y ahí me parece que está uno de los principales problemas hoy en día. Cuando se vence un contrato, el salto es fenomenal. No se puede desligar de lo macroeconómico, para mí, ¿no? Hoy a cualquiera que le dicen mantener un precio fijo durante 12 meses y te voy a pedir un precio de entrada alto, digamos, ¿no? Claro. Para separar la cuestión de la ley con la cuestión macroeconómica, porque la ley hasta puede ser buena o mejorable, sin duda, o mala, pero hoy la verdad que la situación macroeconómica tampoco ayuda con una inflación tan alta, ¿no? El gran debate era justamente todas las actualizaciones trimestrales o semestrales o anual, esto de por un lado la trimestral o la semestral come al inquilino, la anual le da un aumento de diciembre a enero que es monstruoso. Es el gran debate por la suerte de los inquilinos, pero realmente lo que se hace en el centro es clarísimo para por lo menos monitorear y tener la data e ir preparado, abrir zona prop y estar preparado para lo que se vaya a encontrar. Nicolás, completísimo, la verdad que el fin de semana te molestamos, te mandamos un mensaje y te recopaste con hablar, muy completo, y recomendar fuertemente el laburo que hacen en el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Gracias por el tiempo y por la charla. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Lo mismo, Nicolás, gran abrazo. Nicolás Pertierra, economista en jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Hemos hablado de todo, desde los discursos de Cristina, en donde hablaba de esta problemática bimonetaria y qué significa bimonetaria. Está bien, son dos monedas, dos economías, pero ¿cuáles? Bueno, nos explicaba Nicolás, y aparte de esto también el eco de los anuncios de Batakis, y aparte de esto también el eco de la dura realidad de los inquilinos e inquilinas. De nuevo, el dato es increíble, el salario mínimo vital y móvil representa el 104,6% de un alquiler de un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires. No da para más esto, realmente no da para más. Estaría bueno que el Congreso, esto ya lo agrego a título personal, está a la altura de este debate porque las cifras son monstruosas. O sea, si simbólicamente es monstruoso, en lo técnico, en lo fáctico, es aún un poquito más horrorizante.